Muy buenas a todos los presentes. Yo soy Analía Jazmín Denis Recalde, alumna de la carrera de licenciatura en danza del séptimo semestre de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este. El día de hoy estaré comentando los códigos académicos en términos de planimetría corporal, impostación osteomioarticular, dinámica y espacialidad, musicalidad y expresividad, todo en el ámbito de la danza. Siguiendo la asignatura de didáctica específica de las artes dancísticas a cargo del profesor Hernán Federico Fariña Oviedo. Comenzando con el primer capítulo, que sería la planimetría corporal, impostación osteomioarticular, donde se tendrá en cuenta la anatomía del cuerpo humano. El bailarín en movimiento normalmente también sigue la misma estructura de la anatomía en la medicina. Para que un bailarín tenga conocimiento de su cuerpo, debe tener en cuenta también aquellos conocimientos sobre su propio cuerpo, ya sean los huesos, músculos y articulaciones que posee, teniendo en cuenta los planos anatómicos, sus ejes y cuáles son los términos de orientación. Primeramente, hablando sobre los huesos. El cuerpo humano posee 206 huesos dentro de su cuerpo. Tienen funciones principales como proveer soporte y sostén, protección de órganos internos, y algunos producen células rojas. Los tipos de huesos son cortos, largos, planos, irregulares y sesamoideos. Los músculos son tejidos compuestos de fibras, sirven para dar movimiento mediante la contracción y la relajación del cuerpo o del bailarín. Cumplen funciones esenciales como mover los huesos que conforman la estructura ósea. Los tipos suelen ser estriados, cardíaco y liso. Las articulaciones son la tercera parte de esta composición. Una articulación es la unión entre dos o más huesos, o un hueso y un cartílago. Sus funciones consisten en construir puntos de uniones, facilitan los movimientos y da una plasticidad y elasticidad al cuerpo humano. Antes de conocer cuáles son los planos, los ejes y la terminología de orientación, se debe tener en cuenta la posición anatómica básica del ser humano, que consiste en estar de pie, cabeza erecta sin inclinación, ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel, brazos extendidos a los lados del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia adelante, piernas extendidas y juntas, pies paralelos y talones juntos. Los planos anatómicos son superficies imaginarias que dividen el cuerpo. Se dividen en 4 partes. Primero, tenemos al plano antero-posterior y medio. Plano sagital. Es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Este nos permite decir que algunos elementos están en la línea media, como el dorso de la nariz, el ombligo, etc. Aquí podemos ver el plano antero-posterior y medio y el plano sagital.
En el segundo punto tenemos a los planos parasagitales. Son los paralelos a la línea media, que es la línea imaginaria que atraviesa el centro del cuerpo, siendo uno derecho y el otro izquierdo. El tercer punto sería el plano transversal, horizontal o axial. Es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. En cuarta parte tenemos el plano frontal o coronal. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y la posterior. Los ejes se dividen en tres partes. Eje sagital es la línea media vertical que divide el cuerpo humano en dos partes iguales, derecha e izquierda. Ese corte puede ser realizado en la posición anatómica. Eje transversal es la línea que cursa de manera horizontal y perpendicular al corte medial y pasa a través del ombligo, dividiendo el cuerpo humano en dos mitades, superior e inferior, que no son iguales porque los lados en que pueda quedarse dividido no son simétricos. Y la eje longitudinal es la línea vertical, la cual se traza inicialmente en la región corona, parte superior de la cabeza, dirigiéndose hacia los pies, la cual divide el cuerpo en región anterior y posterior. Y para finalizar el primer punto están los términos de orientación, que se dividen en distal y proximal. Se refiere a las extremidades, lo que está más próximo a la raíz de la extremidad, sea el punto de unión al tronco. Luego tenemos al profundo y superficial. El profundo sería alejado de la superficie del cuerpo o más alejado de la superficie con respecto a otra estructura. Y la superficial, en la superficie del cuerpo o más cercano a la superficie con respecto a otra estructura. Tenemos lateral o externo y medial o interno. La lateral o externo está alejado de la línea media o más alejado de la línea media con respecto a otra estructura. Y la medial o interno, cercano a la línea media, línea que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, o más próximo a la línea media con respecto a otra estructura. Superior, cefálico o craneal hasta la parte inferior. La superior cefálico o craneal en dirección a la cabeza o en posición superior con respecto a otra estructura. Y por último está posterior o dorsal con el anterior o ventral. El posterior o dorsal en dirección a la espalda o en posición posterior, que sería por detrás, con respecto a otra estructura. Y el anterior o ventral en dirección al vientre o en posición anterior, que sería por delante con respecto a otra estructura. En el punto 2 hablaremos sobre la dinámica en la danza. La dinámica en la danza o del movimiento es la manera en que se forma el movimiento
incluyendo cualidades expresivas, afectivas o físicas, tales como nerviosismo, densidad, pesadez, apesadumbre, pegajoso, espinoso o flotante. De acuerdo al maestro Rudolf Laban, la dinámica en el movimiento consiste de 4 factores principales. Cada uno se puede expresar de distintas maneras. Estos 4 factores son el espacio. Este factor se puede expresar en el movimiento de una manera directa o indirecta. El peso. El peso en un movimiento se puede manifestar de una manera liviana o de una manera muy fuerte. Siguiente punto, tenemos al tiempo. El tiempo es un movimiento que puede ser sostenido o súbito. Y el flujo en un movimiento puede ser libre o atado. Dentro de la tercera parte está la espacialidad en la danza. La danza favorece el sentido espacial del alumno o del bailarín, que es la espacialidad. En una dinámica de aparición y desaparición, el bailarín hace evidente la materialidad y la fugacidad de la danza, que pareciera sintetizar una paradoja: la espacialidad del tiempo o la temporalidad del tiempo. La danza es un arte que el espacio temporal energético puede ser inseparable de los movimientos dentro del cuerpo humano. El tiempo en la danza consiste en una duración de los diferentes pasos, sus formas, las pausas y su momento de transición y relación entre uno y lo otro. A pesar de su fugacidad, no se trata de la adicción de los pasos aislados entre sí, sino de que estos conforman una suerte de unidad en movimiento y están relacionados y entrelazados entre sí. Punto 4. Sería la musicalidad dentro de la danza, donde cumplen objetivos importantes dentro del ámbito dancístico. Más bien fomenta su sensibilidad auditiva. Aprende a distinguir y disfrutar de los matices de una pieza musical en el marco de la libertad expresiva y en el sentido del movimiento artístico. La música y danza son dos disciplinas artísticas que están íntimamente unidas desde los comienzos de la enseñanza para que el estudio académico se una con la música a través de dos ejes significativos. Por un lado, el significado del acompañamiento musical para una correcta mecánica en la ejecución del paso, y por otro, la comprensión de la música para su sentido artístico e interpretativo. A lo largo de toda la formación de un alumno de danza clásica o de cualquier danza, maestro y alumno deben trabajar para adquirir la habilidad de dar cuerpo a la danza a través de una correcta ejecución técnica, al tiempo que se desarrolla una sensación rítmica que permita la conexión emocional y dramática que existe entre la música y la danza. Punto 5. La expresividad en la danza. El cuerpo expresa lo que somos en este momento, nuestras tendencias, nuestra historia, lo que pensamos de nosotros mismos y de la vida. Por tanto, cada cambio en nuestra historia serán acompañadas de cambios dentro del cuerpo. Como podemos ver en
esta fotografía le tenemos a Marta Graham, una de las pioneras de lo que es la danza contemporánea para el ámbito dancístico. Ella fue la que pudo impulsar lo que es la expresividad de la danza, en donde pudo demostrar lo que es lo bello y lo feo para que se pueda fusionar en algo tan admirable, algo tan lleno de energía y de brillo. Por último, para que la expresividad sea favorable, sea algo pulcro, se necesitan herramientas para poder impulsar a este movimiento. Como por ejemplo tenemos la concienciación postural, el enfoque corporal, cuál es su propio lenguaje y su sabiduría para poder expresar sus movimientos. Luego tenemos el movimiento vital, que puede ser dinámico y expresivo, donde influye mucho lo que es la creatividad y la dramatización, teniendo en cuenta una buena respiración. Como conclusión, podemos decir que la danza es un misterio de la historia de la humanidad, protagonizado por ritmos, emociones y simbologías diversas, y es a través de esta que el hombre alcanza su plenitud humana por la singularidad de la asociación del lenguaje corporal con el espíritu del arte. Por otro lado, mediante su sello podemos conocer y observar las más variadas y singulares manifestaciones de expresión y comunicación que posee la danza. Y podemos afirmar que este tiene gran poder educativo, pudiendo utilizar este material filatélico para el desarrollo integral del individuo.